Antes que nada quería agradecer al doctor Gustavo Lupo por la invitación a participar en estas jornadas y también al doctor Joffre Galibert por haberme convocado a participar de esta mesa. Bueno, me presento, yo formo parte de APADEA, que es una asociación de padres dedicada a la detección y tratamiento de chiquitos con autismo y trastorno generalizado del desarrollo. Es una institución pionera en todo lo que hace la búsqueda de nuevas intervenciones para los tratamientos de sus hijos. Esto surgió como un movimiento de asociación de padres y ahora, después de 25 años, ya es un movimiento o una forma de asociación que está prendiendo en casi toda Latinoamérica. El doctor Joffre viene de visitar Ecuador, viene de visitar Costa Rica, en donde estamos mostrando cómo es el modelo de funcionamiento de lo que es el trabajo domiciliario, porque muchas veces estos chiquitos necesitan un abordaje intenso en domicilio con mucha carga horaria. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora un poquito, sobre todo de lo que es la detección temprana y la importancia de hacer un diagnóstico precoz para empezar a generar cuáles son las estrategias y los procesos y los pasos que tenemos que ir dando para un mejor funcionamiento y lograr la generalización de todas las habilidades que están descendidas o están en vías de emerger. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? Es una patología de la que no se tiene mucha conciencia, entonces la idea es poder poner a la luz cuáles son las características fundamentales a las que tenemos que prestar atención cuando tenemos un nene chiquitito. Entonces, las preguntas con las que los papás llegan y se nos acercan es: ¿por qué a mí? Primero, ¿cómo lo detectamos? ¿Puede mi hijo ser feliz? ¿Esta patología se cura? ¿Puedo tener otro hijo con autismo? ¿Puede mi hijo ser feliz? Bueno, de a poquito vamos a tratar de concentrarnos una a una en todas estas angustias que traen los papás. Claramente el autismo no es una enfermedad, por lo cual no vamos a hablar nosotros de cura, vamos a hablar de que es una condición que acompaña a nuestros hijos en su devenir de toda su vida. En relación a esto, el doctor Joffre decía: ahora tenemos una incidencia de una persona con autismo cada 67 nacimientos. ¿Qué pasó? ¿De pronto hay un brote de autismo? ¿Hay muchísima más cantidad de lo que había antes? No, lo que está pasando es que tenemos profesionales que están en condiciones de hacer una mejor evaluación y una mejor detección de este síndrome. ¿Qué pasaba antes? Antes teníamos la misma cantidad, lo que pasa es que como nos manejábamos con una observación categorial, comparten esta sintomatología con otras patologías y generalmente se diagnosticaban a lo mejor las alteraciones secundarias que acompañan al síndrome y no el cuadro en sí. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a tener mejores herramientas para el diagnóstico, empezamos a tener profesionales capacitados en estas técnicas y se empezó a hacer evidente lo que antes entraba a formar parte de otras categorías diagnósticas. Entonces, ya dijimos que es una condición que nos va a acompañar, como puede ser el color de ojos, el color de pelo, y se agrupan en función de varias características. Seguimos. ¿Qué pasa cuando los papás empiezan a detectar algo extraño? Los papás van a empezar a detectar cosas con el contacto diario de su chiquito, porque están 24 horas al día con ellos. Entonces, es fundamental que prestemos atención cuando los que tienen la señal de alerta son los papás. No hay un papá que se equivoque si viene a la consulta y nos dice: a mi nene algo le pasa, pero el pediatra me dice que no, o fulanito me parece que no. Si los papás están con alguna sospecha, hay que prestarle atención a esta sospecha, porque generalmente no se equivocan. Las primeras consultas las hacen los papás en un 60% de los casos. Entonces, ¿qué cosas los preocupan a nivel social? Vienen y dicen: bueno, el nene no me mira, tiene pobre contacto ocular, o está en su propio mundo, parece preferir jugar solo, o tiene unas conductas extrañas, o hace todo solito y es muy precoz, o está como desconectado y no tiene interés en las personas y en otros niños. Estas son algunas de las cositas con las que ellos vienen.
En cuanto a la comunicación, empiezan a detectar que, si bien se dan cuenta que su nene escucha, no responde al nombre, no responde a la ejecución de órdenes simples, no sigue instrucciones de lo que le pedimos, no puede señalar y decir adiós, no hace gestos. Estos estamos hablando de nenes muy chiquitos. Los papás empiezan a tomar conciencia de esto porque ven que con el hermanito mayor esto no pasaba y que las características de este nene son particulares. O empiezan a decir, antes hablaba, como decía Joffre, el nene juntaba las pelotas del tenis y de pronto perdió interés, perdió atención en lo que tiene que ver con la comunicación. O empezó a tener conductas de lenguaje colálico y repetitivo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de lenguaje colálico? Es un lenguaje vacío, que ellos repiten una y otra vez a modo de juego. Uno lo puede ver como que estuvieran jugando, pero en realidad no tiene ninguna finalidad de comunicar nada. Y ahí sí tenemos que hacer un fundamental hincapié en esto. Habíamos mencionado, o el doctor mencionó cuando hablaba de la tríada de Lorna Wing, que uno de los ejes fundamentales en donde tenemos que hacer foco es en ver cómo están en relación al lenguaje y a la comunicación, porque comunicar es mucho más que hablar. Podemos tener un nene que no tenga lenguaje o tenga muy poquito lenguaje, pero que así todo comunique. Entonces nosotros ahí le diremos al papá, mira, fíjate, hace una evaluación de lenguaje para establecer un diagnóstico diferencial, porque tu nene claramente se comunica, no está teniendo las herramientas adecuadas para hacerlo, pero sí tiene una intención comunicativa, te busca, te mira, te trae objetos, comparte con vos una vocalización mientras que te está mirando y te está dando algo. Entonces, hay muchas formas de comunicar y no solamente con el lenguaje, pero sí, esta va a ser un área de afectación en todos los chiquitos que tengan trastornos del espectro autismo o trastornos generalizados del desarrollo. Otra área fundamental para tener en cuenta es ver cómo se manejan a nivel conductual. Las alteraciones que empezamos a notar en la conducta pueden llegar a ser berrinches muy floridos o hiperactividad, o que empiece a caminar en puntas de pie, o que genere o le observemos movimientos estereotipados y repetitivos. ¿A qué nos referimos con movimientos estereotipados? Porque generalmente el pediatra le dice, ¿ustedes le vio alguna estereotipia? Y el papá te mira con una carita como diciendo, no sé lo que me estás preguntando, ¿no? Movimientos estereotipados son movimientos que se repiten una y otra vez sin finalidad aparente más que la autoestimulación. Puede ser un aleteo de manos, puede ser un golpeteo en la cabeza, puede ser frotar los dedos o frotar algún material, chupar algún objeto. La única finalidad que tiene esta conducta es tener una descarga y una autoestimulación. Entonces, frente a estas conductas hay que prestar atención. Que juegue con los juguetes en forma inapropiada, como por ejemplo le damos un autito para jugar y empieza a hacer foco en las ruedas y las gira y las gira y las mira y las mira y no presta atención a otra cosa que solamente a cómo giran las ruedas. Desde lo conductual, los berrinches, los llantos injustificados que pueden deberse a una multiplicidad de causas, nos hacen prender una lucecita de alerta como para que estos papás vayan y pidan una opinión del pediatra, del neurólogo o del médico de cabecera. Entonces, les decía que los papás consultan por propia iniciativa en un 60% de los casos. En otras oportunidades, los síntomas se empiezan a hacer evidentes cuando los chiquitos empiezan a ir al jardín. Entonces es la maestra de la salita de 3 la que dice no se integra, se queda solo, explora los materiales de manera extraña, o no quiere tocar la masa, no quiere tocar la espuma. Se está hablando de que tiene alguna alteración desde lo que es sensorial. Y ahí empiezan las primeras señales de alerta. Los papás deciden que tienen que hacer una consulta. Y entonces, ¿qué pasa con estos papás? Tienen que saber que los profesionales estamos en condiciones de hacer un diagnóstico de autismo alrededor de los 18 meses. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos demoramos tanto? Que las primeras consultas están llegando alrededor de los 24 o 36 meses. Pasa que o tenemos un entorno que tiende a pensar en, no, ya va a hablar, es varoncito, los varones hablan más lento, o es igual al papá que a su misma edad, o no te preocupes, ya lo va a hacer. ¿Sí? Esto es, dentro de todo,
nos hace perder un tiempo riquísimo en todo lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal que estamos perdiendo. Si nosotros tenemos un diagnóstico fiable en forma temprana, podemos darle las herramientas y las estrategias a nuestro chiquito para que pueda compensar los déficits que está teniendo en función a su desarrollo. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? Autismo claramente es una palabra que no queremos escuchar. Y cuando se encuentran con la primera consulta médica, se encuentran también con un montón de siglas que no entendemos o que no queremos terminar de entender de qué se tratan. Nos dicen, puede ser diagnóstico presuntivo, trastorno generalizado del desarrollo, TGD, TEA, trastorno no especificado, Asperger. ¿Qué es todo esto? Entonces, llegan a la consulta muy confundidos y más que nada angustiados, porque eran cosas que antes no sabíamos de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo? El doctor Joffre bien decía al principio, cuando ellos comenzaron como institución de padres, que había una dualidad entre lo médico y se les cargaba mucho a los papás que esto era una alteración desde lo vincular. Claramente hoy en día sabemos que no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con lo vincular, sino que es una enfermedad del neurodesarrollo. ¿Y qué entendemos por neurodesarrollo? Bueno, tiene que ver con qué va pasando cuando el chiquito se va formando intrauterinamente y posterior del nacimiento, porque el desarrollo neuronal continúa hasta los 19, 20 años en donde se terminan de desarrollar las funciones que asientan en el lóbulo frontal. Entonces, algo que pase en este proceso de desarrollo y de crecimiento cerebral puede afectar a la condición de nuestro chiquito. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que hay funciones que emergen primero, como es el lenguaje, y otras que emergen más tarde, como las funciones ejecutivas, la planificación, la organización, que son las que se terminan de solidificar alrededor de los 18-19 años. Entonces, si nosotros tenemos un bebé recién nacido, no podemos predecir cómo fue la migración neuronal o en qué momento de su desarrollo se produjo la alteración, hasta que no veamos los síntomas y los signos que acompañan esto. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, que en el proceso de división celular haya habido algún inconveniente, en el proceso de migración de la neurona, de la célula, haya habido algún otro inconveniente, pero no nos vamos a dar cuenta hasta que la neurona que se ocupe de desarrollar esa función tenga que hacerlo. Del lenguaje estamos hablando alrededor de los 18 y los 24 meses, que cuando los papás empiezan a notar que el nene no habla o que decía unas palabras y después las fue perdiendo. Entonces, ¿qué quiero dejar en claro con esto? Que hay funciones que tardan en emerger y que nosotros no tenemos posibilidad de saber si van a estar conservadas o alteradas. Pero sí podemos empezar a prestar atención a signos muy tempranos, como por ejemplo que el chiquito gire a los sonidos de la voz, sonría ante una cara familiar, empiece a sostener la mirada cuando lo saludamos y lo miramos, que no rechace el contacto, que no tenga estas conductas estereotipadas o repetitivas. Son indicadores que nos van dando pie a nosotros de que algo de esto podría estar afectado. Entonces, necesitamos tener un diagnóstico diferencial para ver cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro nene en función de las características que vayamos notando. Pero siempre es condición de evaluación inmediata en todos los casos en que haya habido pérdida del lenguaje, pérdida del uso de las manos, pérdida en algún sentido, donde vienen los papás y decían, bueno, pero hasta los 18 meses miraba, giraba, sonreía, se conectaba y de pronto hay un periodo de meseta en donde el nene es como si mostrara una involución y no se deja levantar, rechaza el contacto, empieza a evitar situaciones muy concurridas, pierde el disfrute en las interacciones con los hermanitos. Estas cosas nos tienen que llamar la atención y son señales para hacer una consulta inmediata. Entonces empezamos a notar que tenemos un nene diferente en la forma de aprender, en la forma de procesar los estímulos, en la forma de conocer y percibir el mundo. Cuando los chiquitos tienen estas dificultades para
comunicarse o en el lenguaje, empiezan a desarrollar otras habilidades. Y nosotros decimos que los chiquitos con autismo son grandes comunicadores visuales. Entonces, todo lo que nosotros le podamos proveer con un apoyo visual o un soporte visual va a ser más fácil de comprender para ellos. Tenemos otros casos en donde tienen grandes problemas conductuales, que como no tienen lenguaje, no pueden decir qué les pasa, es difícil para los papás interpretar qué están sintiendo. Y a lo mejor tenemos una complicación desde lo sensorial, en donde hay chiquitos que pueden tener hipersensibilidad auditiva y el sonido lejano del ambiente les resulta sumamente aterrador, y no tanto el sonido de la voz humana, que la perciben como un murmullo continuo, como si nosotros tuviéramos la radio o la televisión de fondo. Entonces, el abordaje va a ser diferente en función de cuál sea la sintomatología que se está expresando. Si tenemos desde lo sensorial una hipersensibilidad auditiva y una hiposensibilidad táctil, vamos a tener chiquitos como Nacho que se automutilan, se golpean porque no tienen el umbral de sensibilidad normal como podemos llegar a tener nosotros. Ellos no se sienten, entonces claramente se golpean una y otra vez. Esto es terriblemente angustiante para los papás. Yo creo que de todas las situaciones, las de autolesiones y automutilamientos son las que más estresan y angustian a la familia, porque con esto uno no sabe cómo intervenir. Uno puede intervenir tratando de abrazarlos, tratando de contenerlos, acariciarlos, pero eso a veces es temporal y se repite una y otra vez. Entonces, es difícil implementar un plan de tratamiento cuando tenemos más de una de estas condiciones que se van sumando. Tenemos el chiquito aislado, en donde se autoestimula, no tiene problemas conductuales, pero no se conecta, no interactúa, no mira a los ojos, escucha perfectamente y puede tener un nivel intelectual brillante, de normal a brillante, pero eso no hace que funcione socialmente bien. Entonces tenemos el niñito aislado. También tenemos chiquitos que tienen intereses particulares, entonces son sumamente inflexibles y pueden interactuar siempre que hablemos de trenes, de dinosaurios, de Pokémon y del tema de su interés. Pero cuando se trata de hablar de otras cosas, pierden el interés, pierden la atención y se van demostrando tener poca empatía para trabajar con otros chiquitos en el grupo o en su propia familia. Entonces, como decía el doctor Joffre, los tres rasgos fundamentales que Lorna Will describió en su triada son alteraciones en lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, la interacción social y los patrones estereotipados y repetitivos de conducta. Nosotros cuando hablemos del núcleo autista vamos a saber que están alteradas en mayor o menor grado estas tres áreas. Las tres en particular. Si habláramos de un trastorno generalizado del desarrollo, nosotros ahí estaríamos hablando de que todas las áreas del desarrollo, la motora, la intelectual, el lenguaje, conducta, todas estarían descendidas en por lo menos 2 desvíos estándar de lo que es esperable para los chiquitos de esta edad. Entonces, las áreas que van a aparecer más afectadas son las áreas que tienen que ver con la interacción social, con la comunicación, con las conductas, con el juego, con la actividad motora en sí, que se vuelve rutinaria y estereotipada, con un deambular vacío. El sistema sensorial, que ya dijimos que es mucho más complejo idear un plan de tratamiento para un nene que tiene descendida un área, como puede ser la táctil, y exacerbada otra, como la auditiva. Y también las funciones cognitivas. Nosotros estamos pensando en esta posibilidad. Tenemos chiquitos que pueden llegar a tener desde un cociente intelectual de normal a brillante o algunos que pueden tener retraso mental de leve a moderado. Entonces, armar un plan de tratamiento o un programa de intervención en estos casos es sumamente diferente en una y en otra situación. En relación a la interacción social, vamos a empezar a ver que son nenes que tienen dificultad para entender las normas no escritas de las interacciones en los juegos, de cómo se tienen que manejar con los pares. Tienen mucha dificultad para entender lo que tiene que ver con el chiste, la metáfora, el doble sentido. Son fácilmente víctimas de bullying
en los coles por parte de sus compañeritos, porque suelen ser muy naif, muy ingenuos, se creen todo, y trayendo a cuento lo que decía Manes, de que somos una especie que sabe mentir, y estos chiquitos no tienen esta habilidad, no son capaces de mentir porque creen que todos están pensando lo que ellos piensan, no pueden engañar al otro. Cuando empiezan a desarrollar estas picardías en donde te pueden hacer un chiste o te pueden ocultar algo a modo de engaño, nosotros hablamos de que hicimos la diferencia, de que empezamos a lograr que puedan interactuar con estos códigos comunes al resto de sus compañeritos. Básicamente, cuando las alteraciones son a nivel de las interacciones sociales, es una patología que pasa inadvertida, es como una discapacidad invisible. Uno ve al chiquitito que tiene un muy buen desempeño en el área cognitiva, no tiene dificultades en las matemáticas ni en lengua, pero suele tener interpretaciones literales de lo que la maestra dice, de lo que le preguntan sus compañeros, no entiende los chistes, no entienden por qué se ríen y por qué esto es gracioso. Entonces suelen tomarse las cosas como muy personalmente y vuelven muy tristes a casa y dicen, mamá, fulanito me dijo tal cosa, y uno trata de explicarle que no le dijo a él, que no es personal, pero tienen comprensión literal de todas las frases que se les digan o de las mayorías de las frases que impacten emocionalmente en ellos. Por ejemplo, uno le dice, bueno, si pasa tal cosa me muero, y lo decís en sentido figurado, pero para ellos el me muero es te moriste, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos cómo se habla en casa con estos chicos que tienen estas características de dificultades de entender lo que es teoría de la mente, qué es lo que está pensando y sintiendo el otro, si lo que me está diciendo es verdad o es una metáfora. Pasemos a otra área. En el área de comunicación hablábamos de que es muy distinto hablar que comunicarse. Nosotros comunicarnos nos podemos comunicar con lenguas de señas y no estamos hablando en el lenguaje que estamos hablando nosotros ahora. Tienen un código diferente. Entonces, cuando vamos a ver si hay, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, determinando si es un trastorno de la comunicación o si es un trastorno del lenguaje, básicamente vamos a ver cuál es la función. Si el habla que tienen es habla ecolálica y es habla vacía, no está comunicando a pesar de que el chiquito hable. Que me repita una frase estereotipada tal cual la escuchó en la película de Disney y la use una y otra vez y me arme, como pregunto yo siempre, arma frases de 2 palabras que incluyen un verbo, y la verdad me dice sí, pero me está repitiendo la frase ecolálica una y otra vez. Esa no es una frase espontánea que él diga para comentar algo, para compartir algo o para compartir un interés con otra persona. Entonces, es fundamental que empecemos a hacer los diagnósticos tempranos para empezar a discriminar esto, lo que es un trastorno del lenguaje, de lo que es un trastorno de la comunicación. Si estamos hablando de un trastorno de la comunicación, sí estamos hablando de que puede llegar a ser un TEA. Los berrinches es lo que más expresa a las familias. Van de todos los grados y todos los tipos que se les ocurran, desde autolesiones a lesiones a hermanitos, cuidadores, en el jardín, te empiezan a llamar porque el nene pega, muerde, patea, no se puede quedar quieto, no puede expresar qué es lo que le está pasando. Si nosotros tenemos un problema de conducta severo, como puede ser una inflexibilidad comportamental y mental, que la vemos en estos berrinches, en estos gritos, en donde le cambiamos el juguete de lugar y se brotó y se puso a llorar angustiadamente, nosotros lo que primero tenemos que abordar es el problema de conducta. Si no tenemos la conducta regulada, difícilmente el nene pueda estar listo para aprender lo que necesitamos enseñarle. Siempre, en todos los casos, la intervención va a ser primero en el área conductual para después abordar lo que es cognitivo. Seguimos. Vamos a ver cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos retrasar el diagnóstico temprano. Puede ser porque consideremos que no estén los medios adecuados como para hacernos un diagnóstico precoz en cada una de las áreas, por no contar con profesionales idóneos, por dejar que pase mucho tiempo entre la primera detección de estos papás que dicen, uy, parece sordo, no gira cuando lo llamo, no me mira, y estamos con una falsa tranquilidad a los papás de decirle ya va a hablar, les estamos haciendo perder un tiempo hermoso en todo lo que tiene que ver con plasticidad neuronal. Habíamos dicho, y dijo también Manes, que una función que no surge por donde tiene que surgir, por la neurona que se tiene que hacer cargo, puede surgir
por otra que esté al lado y que se pueda hacer cargo de suplir esa función. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del entrenamiento. Por eso es importante que empecemos con las terapias cuanto antes y cuanto más chiquitos posible para que puedan ganar lo que no está surgiendo por un lado, que pueda haber una, valiéndose de la plasticidad neuronal, una compensación por otra área. ¿Cuáles son las consecuencias del diagnóstico? Esto, que perdemos tiempo, que nosotros, el cerebro es como una esponjita, cuanto más lo nutramos, más rico va a florecer después el árbol y las conectividades y lo que nosotros necesitemos ganar porque esa función está alterada o deteriorada. Para lo cual necesitamos hacer un buen proceso de evaluación. Y evaluar es distinto de diagnosticar. Un diagnóstico es algo puntual que viene en el consultorio, lo evalúo y se va. En cambio, cuando hago una evaluación, estoy teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor de ese chiquito, la familia, las necesidades, los gustos y preferencias del niño, con qué cosas se pone nervioso, con qué cosas prefiere trabajar, cuáles son sus puntos fuertes. Si uno determina cuáles son las fortalezas y las debilidades, lo que nosotros tenemos que hacer es a través de sus puntos fuertes, tratar de hacer subir todo su umbral de desarrollo lo más posible, apelando a estas conductas que tiene conservadas, para hacer subir de a poquito todas las que están más descendidas. Es muy importante también que tengan en cuenta de que puede ser necesario hacer un chequeo y una evaluación genética para descartar otras patologías y otros síndromes. Nosotros podemos pedir dentro del chequeo habitual una evaluación genética para discriminar que no tengamos algún síndrome que esté como yo les comentaba que hay patologías que comparten síntomas para poder determinar si corresponde a un TEA o si es parte de otra patología. Bueno, las escalas con las que nosotros contamos, esto era lo que les había dicho, es necesario consultar en todos los casos cuando el chiquito no balbucea alrededor de los 12 meses, cuando no señala y no hace gestos protoimperativos y protodeclarativos. ¿Qué quiere decir? Protoimperativo es quiero esto, quiero agua, quiero ese juguete. Protodeclarativos es mamá, mirá, el auto rojo. Quizás no lo diga, pero te muestra, te señala, viene, te trae un objeto para compartir con vos su placer, no solamente para llevártelo y que se lo abras. Cuando estas cositas no pasan entre el año y los 2 años, es signo de que tienen que hacer una consulta porque hay algo que no está pasando, que tiene que ver con que él pueda comunicar y pueda triangular la comunicación. No aparición de palabras o pérdida de palabras o de cualquier otra habilidad en cualquier momento del desarrollo. Entonces, en el proceso de evaluación hay que hacer una buena anamnesis de todo lo que tiene que ver con la historia familiar. Si nosotros tenemos una familia en donde la mayoría son disléxicos, no nos tiene que llamar la atención de que tengamos un chiquito que tenga problemas en la lectoescritura. ¿Por qué? Porque esto tiene, en alguna forma, un antecedente familiar con esta familia, con tíos, padres, hermanos con dislexia. Entonces es importante no dejar pasar esto, hacer una buena anamnesis de todo lo que tiene que ver con los rasgos de la familia, con la historia evolutiva del embarazo y los primeros años, sobre todo los 2 primeros años de vida, y recabar la mayor información posible acerca de cuáles son las necesidades de la familia y del entorno para poder diseñar el mejor plan de tratamiento posible. Entonces, dijimos, ¿qué vamos a medir cuando hagamos esta evaluación? La historia evolutiva y la sintomatología autística. ¿Qué quiere decir? Si vemos alguno de estos signos, ¿no? Que pierde el lenguaje, que no señala, que no mira a los ojos, que no gira el sonido de la voz, que no disfruta con el contacto con las personas y con los hermanos, que tiene alguna inflexibilidad comportamental o cognitiva. También tenemos que evaluar el nivel de funcionamiento intelectual y de conducta adaptativa. Estas son las pruebas que más conocidas son por ustedes, que son las pruebas en donde uno mide el CI o el desarrollo cognitivo en función en meses, lo que es esperable para un chiquito normal y un chiquito con TEA.
La evaluación de comunicación y lenguaje. Esta sí o sí es necesaria cuando empezamos a notar que hay alguna dificultad, o que no habla a los 24 meses, o que su habla es ecolálica, o que habla en tercera persona, o que habla raro. Raro es en entonación, en velocidad, en ritmo y en tono. Tenemos chiquitos que hablan como si fueran un robotito y suenan como a metálico, hablan hola, ¿cómo estás? Y esto llama la atención, no es un timbre normal, ni es un ritmo normal, ni la prosodia con la que lo dicen tampoco es normal. Entonces, una evaluación de interacción social en donde nosotros rastreamos cómo es su teoría de la mente, si entienden la metáfora, el chiste, el doble sentido, si pueden tener situaciones de empatía para con otros. Evaluación de intereses y actividades. Esta básicamente tiene que ver para ver motrizmente cómo están, cuáles son sus actividades favoritas para poder intensificar en esas actividades las cosas que queremos enseñarles, a través de esas actividades las cosas que queremos enseñarles. Y una evaluación de capacidades simbólicas. Es importante saber cómo juegan, porque el juego y el lenguaje estructuran el pensamiento. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos nenes que ponen todo en línea, o que los juguetes los utilizan para golpear, chupar, o los balancean y los mueven, y no están usando el objeto para su uso normal, una muñeca para darle de comer, para mecerla, para taparla, el autito para trasladar otros muñecos o para hacer una escena de persecución. Ellos esos autos o esos juguetes los usan de una forma que no es la común para el resto de los chiquitos de la edad. Nosotros tenemos que ver en qué nivel de juego están, porque lo esperable es que vayan pasando del juego de causa y efecto, que es con el que nos encontramos cuando los chiquitos tienen alrededor de 12, 18 meses, al juego funcional, en donde repiten y copian escenas de la vida cotidiana, en donde el nivel más elaborado es el del juego simbólico, en donde pueden hacer como si ellos fueran Superman, como si ellos fueran el doctor, como si ellos fueran el policía y el otro es el ladrón. Y tenemos que apuntar a que vayan ganando en creatividad para poder ser flexibles en las escenas que se les propongan. Por lo general suelen ser muy rígidos y estructurados y aprenden un guión de juego y lo repiten una y otra vez. Ahí está el rol de los papás en introducirle nuevos desafíos, nuevos eventos para que ellos puedan flexibilizar tanto su juego como su pensamiento. Entonces, la importancia de establecer un diagnóstico diferencial adecuado nos ayuda a tener una mejor evolución en el tratamiento, poner a su disposición todo lo que el chiquito necesita para compensar los déficits. Nosotros tenemos que, cuanto más tempranamente podamos hacer la consulta y acceder al diagnóstico, más rápido vamos a poder implementar el dispositivo de ayuda. Por lo general son múltiples terapias las que van a necesitar, porque no es un solo el déficit con el que nos encontramos. Entonces, el pronóstico dijimos que iba a depender de la capacidad intelectual. No es lo mismo trabajar con un nene de muy alto funcionamiento que tener que adaptar todos los dispositivos para un nenito de menor funcionamiento, y su evolución va a ser un poco más lenta. Al déficit específico, y acá hablábamos de si tenemos además algún déficit sensorial, o tenemos problemas conductuales severos, o tenemos conductas inflexibles, tenemos que abordar primero lo conductual para poder armar el dispositivo y el plan de tratamiento. También depende de la adecuación de estos métodos y el compromiso y la predisposición familiar. Necesitamos que los papás trabajen con y para este chiquito que está con necesidades de apoyos y de recursos diferentes al resto. Entonces, los cuestionarios con los que contamos para detección precoz es el MCHAT, que es un cuestionario de 23 preguntas que los puede pasar tranquilamente el pediatra, y si hay fallas en esos puntos que ustedes ven ahí arriba, son los que nos determinan que hay alto riesgo de que tenga conductas autistas. Básicamente las preguntas giran en torno a si tiene interés por otros nenes, si señala o pide objetos, si puede coordinar la vista con la entonación para pedir cosas, si responde al nombre,
y sí puede tener conductas de imitación. Esto es fundamental. Si nosotros no logramos que el chiquitito nos imite, difícilmente va a poder aprender lo que le estamos enseñando. ¿Por qué? Porque para poder aprender qué es lo que está haciendo el otro, lo tengo que mirar. Entonces, antes que nada, tengo que trabajar los prerequisitos, que es que sostenga la mirada, que me mire, volverme interesante para él. Y una vez que me vuelvo interesante para él, le puedo pedir que me imite, que me copie, que haga como hago yo y empiece a incorporar otros aprendizajes. Tenemos otras escalas de valoración que son el inventario IDEA, que nos va a dar los grados en los que la afectación está alterada en cada una de las áreas. Tenemos el A2, que es una entrevista de juego semiestructurado. El Acacia, el ADR, es una entrevista para los papás que se toma en complemento con el A2, y toda esta información nosotros lo recabamos para poder después armar un plan de tratamiento. Si da criterios de autismo, la indicación es que lleven toda la información al neurólogo y que hagan los pasos que necesitan para tramitar el certificado de discapacidad. Si no da con punto de corte para autismo, pero sí da algunos rasgos, trabajar sobre las fortalezas y las debilidades para ayudar a que las áreas que están más descendidas logren el umbral esperable para el desarrollo normal del chiquito a esa edad. Acá les estoy nombrando algunas de las pruebas, pero como estamos apurados de tiempo, ya se las nombré: el A2, el ADR y la escala Vineland, que nos habla de la madurez social en cada una de las áreas de trabajo. Entonces, como conclusión, es muy importante tomar en serio las preocupaciones de los papás, porque en el 60% de los casos no se equivocan. Acompañar en el diagnóstico de orientación a la familia para contenerlos y indicarles cuáles son los recursos con los que necesitan contar para hacer frente a esta situación de sumo estrés. Diseñar las intervenciones específicas que apunten a aumentar la calidad de vida del niño y de su familia. Muchas gracias.